09 de la República Argentina, 20 grados en la capital cordobesa. Bueno, tenemos un día muy cargado, ¿no? Como nos tiene acostumbrados los lunes. Tenemos las elecciones en Francia, el tema del paro docente y muchas cosas más que vamos a estar cubriendo. Le doy la bienvenida a la mesa a Pablo Canelo, Pablo Radaxi y en operación Nina Guille, que nos va a estar acompañando hoy. Así que bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la 102.5, en lo que hacemos llamar Hasta las Pelotas. Y bien lo decía Bernardo, ¿no? Un día como todos los lunes, arrancamos con muchas noticias, con, bueno, digamos la acumulación de noticias del fin de semana y bueno, con los temas más trascendentales que vamos a tratar hoy en la mesa, ¿no? Le doy la bienvenida a mi compañero Pablo Chiquito Radazzi. Muy buenas tardes, Pablito. Buenas tardes, ¿cómo le va, muchachos? Buenas tardes, Guille. Buenas tardes a la gente en su casa. Primero, antes que nada, y ya para pasar con el desarrollo de nuestro programa, voy a pasar las vías de contacto para que puedan estar comunicándose con nosotros. Pueden estar escuchándonos desde la aplicación, buscándonos en Google Play. Nos buscan ahí, Radio Nuevos Horizontes CBA, para escucharnos todo el día. Muy buena la programación, muy bueno el Facebook de Rock and Roll. Excelente las editoriales que tiene, muy buenas. Felicitaciones para los chicos de Rock and Roll y a Gustavo Fernández, que es el editor del Bocha, el editor de la página. Que es el programa que nos sigue a nosotros. Hoy vienen los muchachos, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 4, después de nuestro programa, están los muchachos de Rock and Roll. Con toda la información deportiva. Así es, así que descargándose la aplicación de Google Play, Radio Nuevos Horizontes CBA, pueden escucharnos a nosotros y a Rock and Roll, que una maravilla, los muchachos hablando de fútbol. Pueden escucharnos también mediante la web, www.nuevoshorizontes.com.ar, y también pueden estar comunicándose con nosotros por dos vías de contacto, mediante el teléfono fijo de la radio, 489-6943, 489-6943, o mandándonos un mensajito de WhatsApp al 3516-342-763. 3516-342-763. Bueno, vamos a desarrollar hoy el tema de la presidencia de Francia. También sobre el 2x1, sigue la búsqueda de Yamil Varela. Hay un paro docente universitario para toda la semana. Y vamos a estar con noticias del ámbito internacional. Tenemos la sección Bizarreadas. Bueno, hay varias cosas para desarrollar. ¿Con qué quieren que arranquemos, muchachos? Y arranquemos con el tema del día, ¿no? Que no sería el tema del día, sería el tema del año. Y no sé si de toda la gestión de este gobierno. Ajá. ¿Qué es esto referido al 2x1, no? Ahora todos se quieren desprender del fallo de la Corte. Bueno, se ve que en un año electoral... Están reculando los... Sí, es todo un tema de marketing, podríamos decir así, porque bueno, estamos en un año electoral. Recordemos que en octubre del 2017 se van a renovar algunas cámaras legislativas y algunas bancas legislativas, no cámaras. Y bueno, esto sin ninguna duda tiene una repercusión en lo político, sobre todo en lo social, pero en lo político también, ¿no? Ahora, la otra vez el ministro Abreu, ministro de Derechos Humanos, ¿no? Estuvo de acuerdo con el fallo de la Corte. Y, repito, ministro de Derechos Humanos, estuvo de acuerdo con el fallo de la Corte, ¿no? Es muy contradictorio, ¿no? Tener ese cargo y estar de acuerdo contra algo que vos tenés que defender. O sea, tenés que defender que esas cosas no sucedan. Tenés que dar por lo menos no es una opinión personal la que tiene que emitir, es su trabajo. Es su trabajo. Está cobrando un sueldo de la nación, del gobierno nacional, para defender ese tipo de casos. Claro. Exactamente. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, y debido a la repercusión, porque no fue una repercusión del ámbito nacional solamente, fue a nivel internacional. Tal es así que hasta vino Sting a dar
El cantante Sting, Abrazar a las madres y abrazar a abuelas y madres de Es que clase Pablo, esto marcha. se está dando en todos los ministerios, digamos, en general, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura con Abeluto, Sí, o sea, la Oficina Anticorrupción con Laura Alonso, claro. o sea, en todos los extractos creo que, digamos, no se está defendiendo digamos, lo que representa, Lo ¿no? que El ellos ministerio. representan. Exactamente. Y bueno, incluso Burjaile, bueno, el ministro de Agroindustria, ¿no? Que es el ministro que tiene que también, parte del ministerio, no solamente se tiene que enfocar en los negocios, sino que se tiene que enfocar en el cuidado de la tierra. No lo están haciendo. Ya ahí vamos a tocar un tema referido a eso, donde involucre directamente al Poder Ejecutivo y a los socios del Poder Ejecutivo, ¿no? Sobre este tema de Burjaile y bueno, y todo lo relacionado a los agronegocios. Bueno, para ir ampliando el tema del 2x1, ¿no? Ya apareció un ex represor que está encarcelado, que ha solicitado ya. Sí, uno de acá de Córdoba, que Sí, Víctor Gallo, el primer represor que pide la libertad después del fallo de la Corte, ¿no? El represor condenado de apropiarse de un bebé durante la última dictadura militar solicitó cogerse el 2x1 luego del vergonzoso fallo de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera se convierte en el primer militar condenado que quiere beneficiarse con esta nueva amnistía promovida por el gobierno. Bueno, Gallo se encuentra en prisión por el secuestro de Francisco Madariaga, hijo de Silvia Quintela, que aún continúa desaparecida, y de Abel Madariaga, quien al momento de la restitución de la identidad de su hijo oficiaba como secretario de Abuela de Plaza de Mayo. Bueno, esto ya dijimos, apenas se supo lo del fallo, que iban a tratar sistemáticamente de intentar sacar represores de la calle como una devolución de favores luego de que la última dictadura militar y su junta principalmente hiciera que la familia de nuestro presidente se apropie de un montón de empresas. Y no que se apropie como se lo apropió Clarín a Papel Prensa, sino por temas de negocio. Yo no sé si estará involucrado el presidente en alguna sustracción de empresa en la sala de tortura como Sima Nieto y Herrera de Noble, pero sí sabemos que han multiplicado la cantidad de empresas del grupo Macri durante la última dictadura. Así que es una devolución de favores la que hace el presidente en cuanto a poner jueces en la Corte Suprema a dedo y que después voten este tipo de cosas, como equiparar el 2x1 para un choro que se metió adentro de un patio de una casa y estaba soleándole la ropa a una familia, o a represores que mataban, asesinaban gente y secuestraban bebés. Eso es básicamente lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Sí, agregando la información tuya, Pablo, también el que se quiere acoger a esta medida del 2x1 dictado por la Corte es el genocida José Chubí López, ¿no? El de acá de Córdoba. Ajá. Ángel Javier, que era pertenecida al Servicio de Inteligencia del Ejército y que fue condenado a prisión perpetua. Este señor, bueno, también es otro de los genocidas que se quiere acoger a este, y sí, ahora van a saltar todos los que están en esa situación, obviamente, ¿no? Nadie va a decir, no, yo me merezco estar acá, ¿no? Estamos hablando de gente que está convencida de que lo que hicieron estuvo bien. Estuvo bien, sí. O sea, bueno, entonces, y en contrapartida, fíjate vos, las ironías que nos presenta todo esto, ¿no? Todo este ámbito donde estamos viviendo, relacionado a la justicia, a las cosas que tienen que ser, a las cosas justas, a la moralidad de las instituciones, ¿no? En Buenos Aires, en Plaza Francia, no sé si lo han visto ahí en Buenos Aires, policía de la metropolitana golpearon a un joven, sí, lo vi, a un joven Ujú. por fumar marihuana, Sí. ¿no? Y los genocidas quedan libres. ¿Cuál es el delito de este pibe? De fumar marihuana, tranquilo,
sin molestar a nadie. También está la argumentación, eso que dice que fue una guerra, que también del otro lado hubo gente que digamos que murió, Pero se que mató, sufrió. se torturó, se asesinó, Sí. se secuestró gente, se separó hijos en nombre del Estado. Eso es lo más grave de todo. Sí. La verdad que es increíble, ¿no? Pero lo que hay que Es como decir una maniobra lo que hay política, que ¿no? decir que en esa época también se estaban haciendo cuestiones económicas como hoy, digamos, en detrimento a la sociedad, a los más desposeídos. Entonces, Lo que se intenta es si hay vulnerar los derechos si hay una humanos, ¿no? réplica, Sí. es lógico que haya una réplica, que la gente quiera pelear por sus derechos. Y si hay una dictadura militar, no lo va a hacer teniendo diplomacia, porque es una dictadura militar. Totalmente, es por imposición. Escuchen a lo que yo me refiero y sacado de Clarín, ¿no? Porque Clarín es la herramienta que tienen los poderosos para proporcionar o generar Sí. la opinión pública de la gente, para que la gente repita como loros. Como loros. Titular de Clarín. Piden una sesión para aprobar la pena de muerte y estalla un escándalo en diputados. Bueno, lo propuso el impresentable salteño, el diputado salteño Alfredo Almedo. Oh, ¿Lo conocen, sí. muchachos? Bueno, es Un personaje nefasto. no, sí, pero ¿cómo es que se dice? Es un ario en la piel de un argentino, ¿no? Claro. Porque que nosotros venimos de una mezcla, un mejunje cultural. Bueno, él parece que es ario. Qué boludo, man. La verdad que sí, qué boludo este muchacho. Bueno, incluido un radical y legisladores de otros bloques también, pero el oficialismo anticipó que no dará quórum por lo que se sabe hasta ahora. El polémico diputado salteño Alfredo Almedo del bloque Salta Somos Todos pidió una sesión especial para el miércoles próximo para tratar los proyectos como la pena de muerte y la castración química de los violadores. Y como era de prever, estalló un escándalo, dice Clarín. Otros de los diputados que acompañaron la idea estratosférica de Olmedo, Julio Raffo, Luis Vedera Herrera, la socialista Lucía Duré, Darío Giustosi, Néstor Tomasi, Pedro Miranda, Héctor Tentor, el misionero Jorge Franco, Jorge Tahuada, Carlos Selva, Alejandro Snopek, Ivana Bianchi y el puntano de San Luis, Luis Lusquiños. Bueno, todas estas personas las nombro porque me parece importante que la sociedad sepa cuántos monitos sin cerebro tenemos mandando leyes a que Sí. se aprueben, ¿no? Yo realmente, o sea, no sé si ustedes lo han visto al diputado Olmedo apareciendo en los medios, haciéndose el gran justiciero cuando tiene grandes extensiones de campo, Alfredo Almedo. con gente trabajando en condiciones paupérrimas, en condiciones despreciables, y el tipo hablando sobre hacer justicia social. Es increíble que gente como esa estén representando a una parte del pueblo argentino. Es lamentable que tengamos esta crisis de representación con gente impresentable. Y es lamentable que haya gente que también lo apoye. Gente de la ciudadanía que diga, no, está perfecto, hay que matarlo a todo. Claro. Hay que matarlo a todo. Hay muchas personas que no tienen memoria, de lo que le pasó a su sociedad, a O a lo mejor sus raíces. estuvo de acuerdo porque a lo mejor tienen ese odio reprimido, cree que todo se soluciona matando a los negros. Bueno, ojalá algún día eso cambie en nuestro querido país, porque nos va a hacer progresar y nos va a hacer avanzar como sociedad, esa que tanto pregonan los que están arriba, ¿no? Bueno, y que hacen todo lo contrario para hacerlo. Bien, bueno, y referido también al tema del 2x1 que le vamos a dar toda la vigencia posible, ya hay denuncias, ¿no? Denuncian a los jueces que firmaron el 2x1 para los genocidas. Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Elena Hayton de Nolasco
fueron denunciados por prevaricato, que son los 3 jueces de la Suprema Corte que dieron el voto positivo para que el 2x1 se apruebe, ¿verdad? 2 de ellos apuntados, puesto como Puesto con a dedo, ahí. puesto a dedo por el co-gobierno Macri-Clarín, ¿verdad? Que es, ¿Qué era, Rosati o Rosenkrantz era el abogado del Grupo Clarín? me parece que era Carlos Rosenkrantz, o sea, uno de los dos es Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Esos son los 2 jueces puestos a dedo por el mismísimo presidente Macri, el mismo que decía sobre que no habrá una corte macrista. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Cuando decía que no habrá jueces Justicia macristas. independiente, que iba a haber justicia independiente. Sí, bueno, después que dijo eso, a los un par de días fue y puso 2 jueces a dedo. Bien. Y designó como ministro de Economía a Duhovne, que Del Grupo Clarín. era presentador del Grupo Clarín. Sí, trabajaba en TN como periodista. Así que bueno, más claro, échale agua. Tras el fuerte rechazo que generó el fallo que avaló el beneficio de genocidas condenados por delito de lesa humanidad, el abogado Marcelo Parrilli radicó una denuncia penal en Comodoro Pi contra los 3 magistrados por dictar una resolución contraria a derecho. Es la primera denuncia a raíz del fallo de la Corte que ya derivó en pedido de excarcelación por parte de represores condenados, ¿no? Y la nota sigue, dice: luego del escandaloso fallo de la Corte Suprema que avaló la aplicación del 2x1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, los 3 miembros del máximo tribunal que votaron a favor de ese beneficio fueron denunciados por prevaricato, delito que se les adjudica a los magistrados cuando dictan resoluciones contrarias a derecho. La denuncia se radicó en los tribunales de Comodoro Pi. Bueno, repitiendo lo que dije al principio. Es la primera denuncia penal contra los ministros Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, difícil que se pronuncie. Rosenkrantz. Sí, ninguno, nunca un Pero, un García, Y la otra magistrada, el Hayton de Nolasco. de Nolasco. Bueno, esos son los que tenemos ahí arriba. Y fue presentada por el abogado Marcelo Parrilli. Me imagino que representan a los Pérez, a los García, a los González. Sí, a los Pérez Compan, a los Sí. García Martínez, Sí. Fauman. Sos rápido, ¿eh? De Oz. Sos rápido, ¿eh? Martínez de Oz. A los Martínez de Oz, claro, a todos esos Martínez representan. La denuncia quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, informaron hoy fuentes judiciales. El abogado aludió a la gravedad del fallo firmado por la Corte y ahora el juez remitirá al fiscal Guillermo Marijuán para que dictamine si corresponde o no impulsar una investigación. Bueno, estos son unos de los efectos producidos, la reacción, obvia, la reacción lógica, ¿no? De este fallo lamentable y bochornoso. También hay un pedido de recurrir a la Corte Interamericana, ¿verdad? Por este fallo. Hay abogados también que piden a la Corte que revise el fallo. Bueno, vamos a ver que se retracten o que se verifique el fallo, porque bueno, ya no se puede ir en contra ya de la voluntad popular. Claro, aparte, como decía, ¿cómo se llamaba? Martín Ávila. Ávila, sí. Martín Ávila el viernes pasado, Sí. en el programa, cuando nos decía, el fallo técnicamente está perfectamente aplicado. Está perfectamente. Pero tienen que tener en cuenta, Claro. este y todos los fallos, que vivimos en un contexto diferente del año 94, Totalmente. que es cuando salió esta ley. Pero vos imaginate, por ejemplo, ¿no? Después del juicio de Nuremberg, vamos a ser extremistas, pero no estamos lejos de eso. Es que, discúlpame, es que esta ganancia de derecho por parte de la sociedad argentina Sí. es el único caso en el mundo después de los juicios de Nuremberg. Claro. El único caso en donde se juzgaron a represores En y el se mismo condenaron a represores después de los juicios de Nuremberg, a los nazis. Sí. No me acuerdo en qué año, pero en la década del 40. En 48. Sí, puede ser 47, 48. Sí. Después de eso, el único caso en todo el mundo, en donde se condenaron a represores por terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, fue acá en Argentina. Somos un ejemplo en el mundo, Totalmente. un ejemplo en el mundo
por los derechos humanos. Y eso se está retrocediendo, muchachos. Volvemos para atrás, es como te decía, ¿no? Como los condenados al juicio Nuremberg, obviamente que creo que ya no sé si queda alguno de esos vivo, pero imagínate en la década del 60 que le digan, bueno muchachos, hoy tienen el 2x1, ¿no? Sí, sí. Imagínense la repercusión mundial que podría haber tenido eso, si eso hubiese sucedido. Bueno, acá está pasando eso. ¿Qué pasa? Que por ahí muchos no lo pueden entender o no entran bueno, sí lo entienden y sí les cae la ficha directamente, son a los afectados por esta causa, porque hay gente que viene luchando más de 40 años para que estos tipos tengan condena. Ni siquiera se les se los condena a muerte, sino para que estén guardados, ¿no? Y quienes tienen que representar esos derechos de esos ciudadanos víctimas del terrorismo de Estado, hoy los dejan con la posibilidad de salir a la calle de nuevo. Y cruzártelo por ahí, vas a la panadería y te cruzas el genocida de tu hijo, el genocidio de tu viejo. Bueno, ya lo dijo en una nota Gladys Cuervo, que es una de las secuestradas por la policía bonaerense cuando... ¿se acuerdan? La semana pasada Sí, sí, el caso estalló por el caso de Luis Muiña, que era un ex policía de la bonaerense, Sí. que entró a... ¿cómo se llama? ¿Qué hospital era? Bueno, yo me voy a acordar. Bueno, y lo llevó al chalet de atrás del hospital donde vivía el director, que dicho sea de paso, lo fletaron al director Sí, para poder utilizar eso como una sala, en el Garraham, sí, como una sala de tortura. Bueno, ya lo dijo ella. Nosotros hemos luchado un montón de tiempo, hemos pasado por un montón de cosas, amenazas y todo ese estilo de cosas que circundan los juicios de este estilo, para ganar un derecho y que se los condene y que vayan a las cárceles comunes como cualquier otra persona del mundo. Claro. ¿Por qué tienen que ir y tener un beneficio después de todas las cosas que han hecho? Totalmente. No tiene ningún sentido. Y en nombre del Estado, ¿no? O sea, ellos mataban en nombre tuyo, en nombre mío, en nombre de mi viejo, en nombre de tu viejo. Ellos mataban así, o sea, hacían desaparecer gente, porque era terrorismo de Estado lo que hicieron. Luego de un montón de años, Videla, en una nota, no sé si era en una nota o en una filmación de uno de los juicios, el tipo dice y deja claro de que los desaparecidos fueron desaparecidos porque si tendrían que haberle hecho juicio a cada uno de todos los que agarraron, era imposible. Claro. Era imposible porque cómo le comprobaban las cosas que ellos acusaban. Porque una cosa, y hay que aclarar porque vale la pena aclararlo, una cosa eran los terroristas de los montoneros que pusieron bombas y otra cosa eran los montoneros que ideológicamente estaban en contra de... No todos ponían bombas, no todos eran terroristas, Y no todos salían con un arma a matar y otra. Bueno, han luchado tanto estas personas para que haya condenados que la verdad que es lamentable que se retroceda el derecho ganado y que son ejemplos, tal cual. ¿Cuántos chicos? Bueno, este caso, lo tengo acá los nombres porque en el hospital Garrahan, entraron al hospital Garrahan, al director lo sacaron esquiando y en el chalet de atrás del hospital Garrahan, donde vivía el director, porque laburaba todo el día en el hospital, hicieron una sala de tortura. Sacaron todos eran empleados del hospital. Gladys Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Reutemann, Jacqueline Romano y Marta Elena Gray. Entre personal de administración, uno me parece, enfermeras y enfermeros, eran todas estas personas que acabo de nombrar, que fueron secuestradas, tuvieron como 15 o 20 días secuestradas en el chalet de atrás del hospital Garrahan. Eso es, digamos, cómo retroceden los derechos y le da la libertad o el beneficio del 2x1 que recae en la libertad posterior a un tipo que ha hecho esas cosas, ese tipo de cosas. Bueno, que era policía. Ahora han pedido por primera vez militares para el beneficio del 2x1. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Bueno, sin ir más lejos, ¿no? El caso de Julio López. Julio López, desaparecido en plena democracia, cuando fue a testiguar contra Echecolás y diciendo
él estaba declarando, el Chicolás a él lo tenía atrás, ahí en el juzgado, ¿no? En el juicio. Mientras Julio López dictaminaba, declaraba cómo había hecho el Chicolás torturado y asesinado al frente de sus ojos, ¿no? A una secuestrada por ellos mismos. Con lujo de detalle, Julio López dijo cómo le echaron agua a esta chica, que después de haber sido manoseada, violada, torturada, le tiran un baldazo de agua y la picanean, y que la chica le decía a este mismo Chicolás que por favor no la matara, que quería seguir viviendo para criar a su hija. Y el tipo, en respuesta a lo que dijo la chica, agarró y le pegó un tiro en la cabeza. Y Julio López, en ese momento, dice: ustedes busquen el cuerpo y van a encontrar que tiene 2 agujeros en la cabeza. Dice, el tiro de entrada y por donde salió la bala. Dice, así con lujo. A las 3 horas de declarar, Julio López desapareció. El polémico papelito que tenía exactamente, el Chicolás, bueno, como diciendo, a este hay que agarrar, ¿no? O sea, mandando el mensaje ese, a este hay que buscarlo. Bueno, a las 3 horas que desapareció Julio López. Y Chicolás tiene la posibilidad de salir afuera ahora. Sí. Otra cosa que con respecto a Jorge Julio López, relacionándolo con lo que decimos con los lujos de detalle que contaba todo, el tipo, o sea, de todas las personas que zafaron de la dictadura, que estuvieron secuestradas y zafaron, sí. Jorge Julio López nombró un montón de personas y un montón de hechos que posteriormente se comprobaron de acuerdo a los testimonios de los actores que él nombraba. O sea que no inventó, lo trasladaron a varios lugares de detención clandestino, y conoció mucha gente. Sí. Y supo quién mataron y quién no en un montón de casos, y si lo habían liberado o no lo habían liberado, con lujo de detalle, nombre y apellido y características físicas de todas las personas que nombraba. Y posteriormente se comprueba que todo lo que hacía era verdad, claro, con el testimonio de los mismos actores que él nombraba. Entonces era el testigo de la dictadura militar, digamos, porque estaba metido de lleno en toda esa movida, ¿no? Bueno, chicos, vamos a escuchar un temita, una canción para relajar, y volvemos con más noticias porque se nos está pasando los bloques un par de minutos, pero bueno. Sí. Ya volvemos con 15:07 en la República Argentina, 20 grados en la capital cordobesa. Y bueno, seguimos acá hasta las pelotas. Déjenme mandar un saludo muy especial a Bambi de Neuquén, un amigazo que me estaba escribiendo hace un ratito, que nos está escuchando. Así que un saludo allá para toda la gente de Neuquén y especialmente para Cristo, ¿no? Otro Cristo ahí, pero sí, ese no, es el original. Claro. Este Cristo es anticristo. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a los Pibes Play, la banda de mis amigos. Está Joel Perlan, que nos escucha siempre, los saludamos siempre. Joel Perlan, y Maurito Díaz, que nos va a hacer el trabajo gratis de conexiones eléctricas, plomería, para gas. Bueno, todo gratis tenemos nosotros 3 muchachos. ¿Sí? Sí. Bueno, ya que va a ser gratis para hacer el ¿Te número van a de teléfono. destapar la cañería, Pablito? Sí. Necesitamos que nos destapen la cañería un poco. A Darío, le mandamos un saludito a Darío, a Chanchi, a Javier, a Mambro, bueno, a todos, a Rodri, el marplateño. No llega a ser marplatense, es marplateño. Sí, un saludo para él también. Digamos, vive en las afueras de Mar del Plata. No, vive en el centro, pero es medio boludito. Entonces así no llegamos a ser, no llega a ser marplatense. Bueno, volviendo al tema del 2x1, ¿no? Esto de la Corte Suprema, sí. Noticia de último momento. A ver. Desde la ONU le advierten a la Corte Argentina que los delitos son imprescriptibles. Se trata de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, la cual, a través de un comunicado, indicó que convoca al máximo tribunal local a mantener los estándares internacionales de derechos humanos y a cumplir los compromisos asumidos a nivel internacional.
Qué vergüenza, muchachos, ¿eh? Qué vergüenza que me está dando este gobierno. Sí. Es una vergüenza. Como dice Giancarlo, ¿no? Vamos de reversa, mami. Bueno, no sé, algo para agregar, algún otro anuncio. Sí, con respecto a lo de Yasmín Varela, esta chica desaparecida en Barrio San Vicente, hoy lunes hay una concentración en San Jerónimo y Sargento Cabral a las 19 horas. Todos invitados a participar para que este tema se difunda, para que aparezca con vida. Esta chica de 15 años desaparecida en Barrio San Vicente de un colegio religioso de monjas, Santa Margarita, muy conocido en toda la zona. Esperemos que aparezca con vida y si desde los medios pueden difundir un poco más, sería buenísimo, ¿no? Buenísimo. Bueno, ustedes saben, muchachos, que quería traerles un tema que bueno, que normalmente no se habla, no es la sección Hablemos de lo que no se habla, pero vale la pena tocarlo hoy día, Claro que día sí. lunes, bueno. Ustedes saben que Argentina hoy ocupa Dígame usted. en el puesto número 3, estamos en el podio, digamos, ¿no? Sí. Bronce. De los países con mayor cantidad de hectáreas cultivadas con transgénicos, después de Estados Unidos y de Brasil. Tenemos ese honor de tener una de las grandes superficies cultivadas con, valga la redundancia, cultivos transgénicos en nuestro territorio. Dice, a nivel mundial llegó a 185,1 millones de hectáreas, o sea, a nivel global, la superficie sembrada con cultivo transgénico es de 185,1 millones de hectáreas. Esta proporción aumentó 110 veces a nivel global en tan solo 21 años. O sea, hace 21 años la superficie sembrada con transgénico era de 1.700.000 hectáreas. Hoy ya son 185 millones de hectáreas cultivadas con transgénico. En Argentina son 24 millones de hectáreas. Esta cifra sacada del año pasado, ¿no? Lo que representa un 13% del área global cultivada con transgénicos. O sea, el 13% del transgénico cultivado en el mundo lo tiene la República Argentina. Durante el año pasado, lamentable. sí, durante el año pasado la superficie a nivel, bueno, es lo que vamos a repetir, ¿no? Sembrada con cultivo transgénico genéticamente modificado, llegó a 185 millones de hectáreas, según el último informe anual del Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología, ISAA en sus siglas. El informe oficial muestra que la adopción de cultivos GM, o sea, transgénicos o modificados genéticamente, aumentó unas 110 veces a nivel global en tan solo 21 años de comercialización. Desde las primeras 1,7 millones de hectáreas en 1996 a las 185 millones de hectáreas en 2016. Bueno, y acá hace una ampliación de la situación argentina, que es más o menos lo que... Es algo muy criticable, ¿no? En la época del kirchnerismo también no se hizo nada con eso, ¿no? Con esto no se permitió el ingreso de Monsanto, o sea, esto hay que decirlo, Sí. que es la principal empresa dedicada al transgénico. O sea, expliquemos a la población de qué se trata. La semilla transgénica es producida por Monsanto y tiene la característica de que, bueno, la vende Monsanto, en este caso la vende Monsanto, y significa de que cuando se siembra eso se junta la cosecha y esa semilla de la cosecha no se puede volver a plantar, ¿no? Monopolizando el mercado de la semilla, Claro. ¿no? Y a su vez Monsanto te vende el agroquímico adaptable a la semilla transgénica. O sea, tiene monopolizado lo que es todo el negocio Ahora pregunto, agropecuario
en la República Argentina, Sí. prácticamente. Pregunto, ¿no? A modo de pregunta, ¿mejora el rendimiento, digamos, de la siembra Sí, notablemente. Notablemente. Notablemente, pero ¿a costa de qué? No, claro, ¿Entendés? seguro. Mejora, es verdad que mejora, porque... No la imagínate, calidad del alimento, sino... Bueno, dos noticias cortitas. Una del mes pasado, que nosotros sacamos el programa número 13, el miércoles 19 de abril. Monsanto ha dado culpable por daño de salud y el ambiente, crímenes de guerra y ecocidio. Un tribunal internacional que analizó la Corte de La Haya la historia de la multinacional Monsanto encontró a la empresa culpable de los delitos de ecocidio, crímenes de guerra, violaciones a los derechos del medio ambiente, a la salud, a la alimentación y de quebrantar la libertad científica, que no es menor. Por supuesto. Bueno, al otro día, Monsanto criticó al tribunal en su contra, en este sentido, la multinacional respondió al informe del tribunal internacional que lo encontró culpable de estos delitos, y en un comunicado, dice que esta es un evento organizado por un sector de críticos antitecnología en cuanto a la agricultura. Y por otro lado, quería decir y recordarle a la gente, porque también es para tener en cuenta, que Monsanto ya no es una empresa independiente, sino que fue comprada por Bayer. La alemana. Sí, Bayer, si es Bayer es bueno, Sí. Bueno. No es tan bueno Bayer. ¿Qué hace un laboratorio que modifica genéticamente medicamentos? Haciendo alimentos. Claro. Creando alimentos. Lo peor de todo esto, ¿no? La misma Monsanto que creó el agente naranja, Porque por eso hizo tanta plata, las armas químicas Empezó haciendo armas químicas. que se experimentaron en la guerra, sobre todo en la guerra de Vietnam, Sí. contaminando a todo Vietnam, sobre todo la parte del Vietcong, experimentando con todos estos hallazgos, podríamos decir, de Monsanto, Tal cual. ¿no? La misma empresa, esa, que mata gente directamente con sus armas químicas, es la que alimenta a la gran parte de la población argentina. Ustedes tengan en cuenta una cosa, que cuando ustedes comen una galletita, ya están consumiendo glifosato. ¿Mm? Cuando comen el pan así, el choripán, están consumiendo glifosato. Cuando están, no sé, ¿qué otra cosa? Todo, el pollo, todo, ¿no? Bueno. Los pollos no sé cómo viene la mano, pero... La vaca. O sea, cuando ustedes comen carne, Claro. indirectamente están consumiendo glifosato. ¿Por qué? Porque los animales del campo se alimentan del Claro. follaje de la... Sí. Bueno, entonces, imagínense el daño que nos está causando todas estas cuestiones del transgénico, del Roundup, ¿no? Se estima que se han echado casi 4 millones de litros de Roundup en los campos argentinos en el año pasado. Así que ella, para matar un bichito, pero indirectamente nos afecta a la salud a nosotros. Por eso hay tantos casos de cuestiones intestinales y todo eso. Bueno, gastroenteritis a mansalva, el glifosato es cancerígeno. Ya tenemos el caso concreto ahí de la población de Monte Maíz, ¿no? Que los silos están dentro del pueblo, los silos según un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, el 48% de la población está afectada y tiene probabilidades de morir de cáncer. Hay un 18% de la población de Monte Maíz, localidad que está ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba, en el departamento de Unión, a unos 40 kilómetros de donde vive Guillermina, nuestro operador, que es la ciudad de Corral de Busto. Bueno, ahí el estudio dio que el 18% de la población de Monte Maíz en los últimos años ha muerto por cáncer a causa de esto. Bueno, y vale la pena también recordar que una comunidad de Malvinas Argentina echó patada en el culo a esta multinacional desalmada, porque la verdad que si hay algo Norteamericana, ¿no? Sí. Después Bayer si hay algo ¿cómo se llama? Les provee de los medicamentos, oncológicos, bueno, ¿no? esa es la contradicción. Es como que en un gobierno como el nuestro haya contradicciones en cuanto a la operabilidad de la función,
con la función que cumplía antes en el sector privado, ¿no? Como por ejemplo Aranguren pide licencia en Shell, era el director de Shell, pide licencia para ejercer función pública y comprarle, hacer que Shell licite 7, o sea, esto apenas arrancó Aranguren como ministro de Economía, Shell de licitar 2 barcos que contienen petróleo y gas, de licitar 2 siempre, pasó a licitar 7 de los 8 que venían. Sí. Cada vez que vienen los 8 barcos que vienen siempre con petróleo y con gas envasado, antes compraban 2, ahora compran 7. Sí. Y uno se lo dividen las otras empresas de petróleo y de nafta y de gas. Bueno, lo mismo sucede con el tema de la compra de Monsanto por parte de Bayer. O sea, es una de las empresas te provee los alimentos y la otra... Una te enferma, la otra te cura. Monsanto te enferma claramente. Si no, pregúntenle ahí a los habitantes de Malvinas, Argentina, Sí. cerca del barrio de Ituzaingó, Preguntarle a lo de Monte Maíz, sí. o a los muchachos de Montemaíz, primero te enferma y después te venden los medicamentos. Esa es la contradicción que tiene. Es como en el mundo de la informática, está la empresa que te crea el virus, y la misma te vende la Ecolecua, dijo Mandrake. Bueno, Efectivamente. y en relación, siguiendo en el ámbito agrario, ¿no? Que también le viene al presidente Macri, reclamo de la CRA, este es un reclamo de la CRA, ya voy a decir que lo que es la CRA, acelerar los tiempos para una reforma impositiva. La CRA es la Confederación Rural Argentina. Así es. El presidente de la CRA, Dardo Chiesa, reclamó que los 3 niveles del Estado, municipal, provincial y nacional, avancen con urgencia en una reforma impositiva que permita bajar los costos de producir en el país y ganar competitividad. Según Chiesa, el balance 2017 indica que hemos quedado caros, producto, entre otros aspectos, de la alta carga tributaria que deben pagar los productores agropecuarios de todo el país. Y referido a los impuestos, dice, por eso considera que Argentina debe replantearse una reforma impositiva que incluya la presión que imponen los municipios, los gobiernos provinciales y la nación, porque el bolsillo del productor es el mismo para toda la presión impositiva. Y agrega, hay que acelerar los tiempos para una reforma impositiva. Necesitamos que los cambios lleguen en el 2017, porque no podemos esperar a que se pase un nuevo ciclo productivo. No podemos esperar a que llegue el 2018 o 2019. Dice, la reforma debe hacerse a partir de hoy mismo. No tiene presión la CRA, ¿no? Ahora digo yo, ya se les eximió de las retenciones. Sí. Se les eximió del impuesto a la riqueza, a los grandes productores estamos hablando, Sí, ¿no? sí. Ya se manifestó el ministro de Transporte, Dietrich, de que van a hacer una inversión de 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares. Una cosa así como 200.000 millones de pesos. Algo así. Que va a destinar el Estado argentino, o sea, vos Pablo, vos Bernardo, Guille, yo, nosotros vamos a agarpar esos 15.000 millones de dólares que seguramente no pagaremos 15.000 millones de dólares porque seguramente va a ser un crédito internacional que nos costará 40.000 millones de dólares en lugar de 15.000 millones de dólares. ¿Saben para qué? Para extender toda la red ferroviaria de carga, ¿no? ¿Y qué va a cargar esa red ferroviaria de carga? La producción agropecuaria. ¿De quién? De los ojos. De los ojos. ¿Cuánto te llega a vos? Y nada, a nosotros no nos llega nada. ¿Por qué? Y porque sacaron las retenciones. Claro, que la mayoría se exporta. Claro. Esa producción sojera se va a transportar en ese sistema de carga de trenes, ¿verdad? 500 metros de vía. 500 kilómetros. 500 kilómetros de de vía. sí. Algunos dicen 800, pero en definitiva son
para esa zona, ¿verdad? Que va ahí a los puertos de Rosario, Buenos Aires, que las empresas exportadoras, que son norteamericanas, van a subir en sus barcos, que no son argentinos. ¿Me explico? Le van a poner el precio. Todo negocio para los de afuera. que sacamos nada. Les ponen precio en Chicago a lo que van a sacar de acá, ¿me entiendes? Sin retenciones, ¿sí? Gracias al beneficio del gobierno nacional. Bueno, o sea, ya no llegan la producción agropecuaria, ya no llegan la minería, porque tampoco se paga retención, y ya era miserable la retención que se le cobraba a la minería cuando se cobraba. Ya nos quieren llevar el agua, ya hizo negocios con Vaca Muerta, ¿no? Luego Vaca Muerta la fue a subasta a hipotecar. A hipotecar con estos créditos que no sabemos para qué sirven, los créditos que están pidiendo a nivel internacional. Es que no lo dicen. No lo dicen. No dicen para qué sacan la plata y piden préstamo y endeudan. Si nos dijeran, claro, nosotros por lo menos podríamos analizar para qué, y bueno, si está bien, que lo pidan. No dicen de qué o a qué va destinada la plata que piden prestada. Y son miles y miles y miles de millones de dólares. Que se van a ir multiplicando con intereses, y bueno, que de la cual de esos 80.000 millones de dólares ya pedidos, que nos endeudó a nosotros, 35.000 fueron a parar a la bicicleta financiera, que ya se fueron de país. O sea, eso no lo recuperamos nosotros. Se perdió en la bicicleta financiera. Bien, ¿y cómo es? Bien. Así estamos, muchachos, ¿no? Ahora los pibes estos quieren que le reduzcan los impuestos. A pesar de todos esos beneficios, quieren que le reduzcan los impuestos. Toda una manga. ¿Y quiénes van a pagar esos impuestos que ellos no van a pagar? El pueblo. Nosotros, el pueblo. Los giles. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Bueno, ¿entendieron cómo es la maraña cuando decimos que este gobierno gobierna para los ricos? Bueno, acá está clarísimo en esto que vimos a conocer recién. Y el Momo Venegas ahí como estandarte de... Sí, diciendo al peronismo que cambien. Pobre Perón si se le da. Sí. Bueno, y haciendo alusión a este caso, no sé si quieren que nos extendamos en esto o vamos a otra cuestión. Ya estamos por ir a la pausa para el tercer bloque. Sí, vamos a la En pausa. realidad para el cuarto bloque. Sí. Si quieres podemos ir a una pausita, escuchamos una canción como para relajar y volvemos para desarrollar más información. Bueno, ya volvemos con... 15:31 de la República Argentina, seguimos acá hasta las pelotas. Bueno, tenemos mucha información, así que vamos a ir rapidito, vamos a ir con el tema de Francia, las elecciones y todo lo que ha sucedido por allá, ¿no? Sí, ganó Macron, el presidente de centro, el presidente del centro, tal de izquierda. Habría que explicar también eso a la gente. No es lo mismo la derecha sudamericana que la derecha europea. El centro, allá el ser de centro, es ser un neoliberal a pleno, como lo es Macron, ¿no? Bueno, la BBC, el portal... Sí. Me suena a un Macri más grande todavía. Exactamente. Es como Macri y Macron. Claro. Sí, es Macri y después Macron. Es efectivamente así. ¿Quién sería Macrito en este Está caso? el cerdito y el cerdón. Exactamente, Macri y Macron. Bueno, el portal de la BBC da 5 razones por las que un economista sin ninguna experiencia electoral ganó la presidencia de Francia. 39 años tiene Macron. 39 años, es el más joven de la historia de Francia, luego de Napoleón Bonaparte, que era un niño cuando empezó a comandar las batallas. Bueno, Emmanuel Macron, de 39 años, se convirtió, como decíamos recién, el presidente más joven de la historia de Francia, luego de derrotar hace 2 semanas a las corrientes políticas de centro-izquierda y centro-derecha que se alternaban en el poder, bueno, históricamente. Y posteriormente, este domingo, a Marine Le Pen y la ultraderecha fascista. BBC.com detalla 5 razones que llevaron a Macron a ocupar la presidencia. La primera, tuvo suerte y bueno, el azar también un poco jugó a su favor. Un escándalo público dejó noqueada la candidatura del centro derechista republicano François Fillon, que era el favorito de las elecciones desde un principio. Además, el socialista Benoît Hamon, qué rico un jamoncito por este cara, también sufrió un duro golpe antes de la elección y luego de que
le dieron la espalda cierto sector de su partido y aparte muchos votantes le dieron la espalda. Bueno, la segunda que fue astuto. ¿Cómo? ¿O por qué? Macron pudo haber sido candidato por el Partido Socialista, Ajá. pero se percató que tras años en el poder el índice de aprobación había bajado mucho. Fue ministro de Economía de François Hollande. ¿Macron? Sí. Claro. De hecho, era criticado porque era como el protegido de Hollande. Es un Bueno. hombre cualquiera. Sí. Observó que en Francia no había ningún partido equivalente al Podemos en España, por lo que en abril del 2016 se estableció su propio movimiento ciudadano llamado En Marcha. En Marcha. Cambiemos. Son como estereotipados los eslogans que usan estos partidos nuevos. Bueno, te hago una salvedad. Supuestamente, no son ni de derecha ni de izquierda, pero... Tengo una salvedad, Pablito, Sí. ahí en ese caso. Vos sabés que me sorprendió muchísimo, me sorprendió mucho, la otra vez que, hace un tiempo atrás, ¿no? Estaban en campaña en España y había una fuerza nueva que está, no me acuerdo cómo se llama, pero era, viste que está Podemos, El PP. el PP, bueno, y había una fuerza nueva que tenía así como así como dice Podemos, una especie como de cambiemos, ¿no? Esa terminología. Bueno, todo lo que era producto de marketing, las mismas consignas, el mismo eslogan, todos los globitos, todo era igual a lo utilizado por el PRO o Cambiemos acá en Argentina, ¿no? La camisita desprendida celeste del candidato, los globitos, el sí se puede. El presidente sin cerebro. Eso vos sabés. No, lo que pasa es que se da la coincidencia, ¿no? En México te con Fox, en Colombia. Bueno, en O sea, la actualidad con Peña Nieto en México. Peña Nieto, exacto. Pero había una diferencia. Lo Sí. escuché al candidato y bueno, Milvada, o sea, tenía un buen léxico. Sí. Se expresaba muy bien y hasta pareció convincente. Pero al lado del presidente que tenemos nosotros, Sí, sí, que sí. pobre por ahí, había que pegarle un tate quieto en la nuca para que le salgan las palabras. Sí. Bueno, Sí, el caso de Ahí. Michetti también. Michetti es otro caso, así que no sé cómo está ahí, ¿no? Pero bueno. sí, Es como decís vos, el cogobierno, ¿no? El cogobierno. Entonces, bueno, se da eso, ¿no? Digo yo, se ve que hay una norma a nivel global de cómo Sí. bajar una línea en los países para que gane cierto candidato. Tal cual. O sea, quiere decir que la política internacional se está manejando desde otro lado, no desde los países. Esto que decíamos cuando hablábamos del protocolo de la corona británica, ¿se acuerdan? Tal cual, sí, sí. Creo que era el decálogo número 4 que decía de utilizar a los nativos para ciertas cuestiones, bueno, Dividir y reinará, ¿no? dividir y reinará. Utilizar un nativo para crear un conflicto interno y así dividir los sectores para que haya desunión entre la población. Totalmente, La famosa grieta que estamos viviendo ahora. claro. Bueno, El famoso Massa. Sí. Sí. El Durán Barba de Macron le pidió que ofrezca algo nuevo. Entonces Macron ofreció algo nuevo. ¿Qué hizo? Y no sé a qué le van a recordar. Envió un enorme grupo de militantes de su partido a tocar las puertas de 300.000 personas. ¿Para timbrear? Exactamente. Macri. No solo repartían volantes, sino que además Atentaron, realizaron más de 25.000 entrevistas a ciudadanos de todo el país y de todos los estratos sociales para medir la temperatura electoral. ¿Se acuerdan que recién le decía de que no hizo... ¡Qué salame! que no hizo... no se dirigió el Partido Socialista, por del que estaba hablando, es socialista. Socialista. Recién socialista. dijimos también que el socialismo, todo lo que se da en Europa, eso es la izquierda, la derecha, el centro, todo lo que está en Europa es diferente acá. Claro. Se toma porque las realidades son diferentes. Bueno, ¿qué más hizo? Como la cuarta razón, otra de las razones que presenta el análisis de la BBC, bbc.com, presentó un mensaje positivo y optimista. A pesar de haber sido ministro de Economía de Hollande,
y de tener un discurso político radical que proponía recorte de presupuesto y gasto en el sector público, y que Le Pen lo haya tildado como el candidato de la élite, de la élite financiera y global. Macron creó un perfil que acaparó las miradas de la gente desesperada por algo nuevo, lo que decíamos recién. Desde un principio manejó sus discursos con un mensaje de optimismo, mensaje positivo, sin tener en cuenta aspectos técnicos de gobernabilidad. Entre todos los candidatos fue el único con este tipo de accionar. No hablaba de cuestiones técnicas, de cómo iba a sacar el país adelante, de qué iba a hacer con la pobreza o con los inmigrantes, sino que ejercía un discurso de podemos, hay que realizar este cambio, con trabajo se puede, y todo este tipo de cosas. Bueno. La vida, qué linda la vida, y que trabajando todos nos superaremos, y que... Exactamente, no sábado y domingo. Claro, no sé cómo, claro. Bueno, por último, tuvo la dicha de tener enfrente a la ultraderecha. Claro. ¿No? Bien polarizado. Exactamente. Antagónicamente, el mensaje optimista y positivo del discurso de Macron se encontró con Marine Le Pen, quien quiso imponer, tras su eventual elección a la presidencia, política fascista de anti-inmigración, anti-Unión Europea, antisistema. Bueno, el entorno extremista de Le Pen hacía que sus actos de campaña se vieran colmados de manifestantes que lanzaban botellas y bengalas, había mucha presencia policial, y con escenarios oscuros y con mensajes negativos, bien ultraderechista, ¿no? Nacionalista, fascista. Indefectiblemente la sociedad francesa se alarmó por el avance del ultranacionalismo, y teniendo en cuenta esto prefirió el mal menor, que resultó ser un títere del mundo financiero global, antes que elegir la derecha desestabilizadora y divisoria de Marine Le Pen, quien carga con la ideología de su padre. Claro. También, que ultraderecha, extremista y fascista como su padre. Acá no existe tanto eso, porque podríamos decir que Macri, recién lo hablamos fuera del aire, Macri es, también podría ser llamado acá en Latinoamérica como alguien de la, no sé si ultraderecha, de la superderecha, diría yo. Sí. O sea, entre el ultraderechismo y la derecha normal, estaría Macri con un discurso optimista también como Macron, pero que cuando tiene que hacer cosas las hace sin que le tiemble el pulso, digamos. Despidos, leyes que van en contra de los derechos humanos, se chorean toda la plata, van y hipotecan vaca muerta, le sacan las retenciones al agro, y encima van a invertir 15.000 millones de dólares, nosotros lo vamos a tener que pagar eso, sí, para hacer una red ferroviaria que transporte granos. Entonces, en el decir de las cosas, en el discurso, hace una cosa y después te la manda a guardar por el otro lado. Sí, tal cual. Por la tangente. A propósito, compañero, ¿ustedes vieron algún titular esto de los 15.000 millones de dólares? ¿Lo vieron hacer tapa? No, hoy ¿Por estaba qué lo viendo, esconde si es una inversión? estaba viendo ¿No? la tapa del si es una inversión, ¿para qué se esconde? la tapa del diario Clarín, Sí. una vergüenza. La información que pasan, están hablando de vudú, llamado vudú. Sí. O sea, Está horrible. vudú se defiende. Por Dice, eso no insertamos eso es datos falsos en manipulación. el documento del auto. Es un quilombo con un auto, no sé qué. Sí, un 08. De la ex mujer, Qué sí. bárbaro, Sí. qué bárbaro. Con un 08 es un auto. O sea, todo a juicio, proceso, por eso, ¿no? Ajá. Y bueno, Que que sigue con la como operación de Santa Cruz, ¿no? Ahí, contra Alicia Kirchner. Totalmente de acuerdo. Bueno, Y van a salir, Sí. y van a salir. es relacionado a eso que está pasando en Europa, Pablo, ¿no? Lo que vos decías. El socialismo en Europa es como sería el peronismo acá en la Argentina, ¿no? Digamos, es la corriente, ¿cómo decirlo? El movimiento social más favorable, Progresista sería. claro, pero, Sí, pero no tanto. claro, pero por ejemplo, Hollande Sí. subió a la presidencia en Francia representando lo que era el socialismo, lo votaron los socialistas, porque están más allegados a las ideas socialistas, y los socialistas,
para que encare medidas y gobierne como un socialista. Y ha hecho todo lo contrario. Me hace acordar al peronista Menem, hizo todo lo contrario del peronismo. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué nos encontramos hoy? En una crisis de representabilidad de los pueblos para con los políticos, que todo esto se desmadra por las cuestiones económicas, el poder económico, la mentira para llegar al poder e ir en contra de los beneficios y de lo que realmente necesita el pueblo. Hoy, vos decías, mientras hablaba sobre Macron, de que Macron decía que iba a ir por el socialismo, pero después vio que no le convenía ir por el socialismo, entonces vio y estudió por dónde ir y se metió, o sea, cualquier camiseta le venía bien. Tal cual, sí. O sea, estamos en una crisis de representatividad. Ajá. ¿Se dice así? Sí, representatividad. Bueno, que hoy la población se ve desmadrada de una identidad. Y no estoy hablando de la ciudadanía argentina, sino que estoy hablando de la ciudadanía a nivel internacional, mundial, ¿no? Caso Estados Unidos con Trump, que no sé, ni sé a quién representa, si los demócratas o los republicanos, la cuestión es que no importa eso ya, a quién representa. Porque si vamos a ver, terminan actuando como vienen actuando todos los presidentes norteamericanos, bueno, en función a las corporaciones. Temiblemente peor sea con Trump. Sí, y bueno, y acá en el caso de Argentina, hoy tenemos un presidente que sale de un partido vecinal, como es el PRO, ¿verdad? Que en un acto se abraza con el Momo de Nega y se dice peronista, y actúa como un nazifascista en algunos casos, ¿sí? Bueno, ya sabemos cómo actúa y que lo que está haciendo, está despidiendo gente a mansalva, y eso, si hay algo que al peronismo se le puede criticar, pero no es el punto criticable, es la cuestión de los trabajadores, ¿verdad? Peronismo con P, de Perón, no peronismo con M de Massa, ni peronismo con A de Amadeo, ni peronismo con J de Julio Bárbaro, ni peronismo con la D de Dualde, no estamos hablando de ese peronismo. Ni el peronismo de S de Schiaretti, ni el peronismo de la Sota. Estamos hablando del peronismo, ¿no? Bueno, y yo me fui. ¿A dónde vamos? Algún día estaría bueno explicar el primer plan quinquenal, en qué consistía, ¿no? Como bueno, para dar eso es el peronismo. Claro. Eso es el peronismo. El peronismo es la industria nacional, producción nacional, transporte de la producción nacional con transporte nacional, con puertos en otros países, como los tenía antes, con puertos sin tener que pagar alquiler, sino que tenía, ¿cómo se le dice? Puerto propio, digamos. En otros países donde descargaban la producción nacional, eso es peronismo. Todo el mundo laburando, cobrando buenos sueldos y todo feliz. Lo que después vino es otra cosa. No sé si escucharon, muchachos, anoche la entrevista por parte de América 24 a Lula da Silva. ¿No lo engancharon? No. Bueno, ¿Vos sabés sí. que no pude ver C5N, no pude ver varios programas de la TVA, varios canales de la TVA, porque estaban cortados? Misteriosamente. Sí, a mí me pasó, tenía cablevisión y le saqué una foto yo a la pantalla del televisor en un momento hablando Lula y se cortó la transmisión y pusieron un mensaje. Yo me voy a fijar a ver si lo paso. Bueno, Lula habló sobre que el sindicalismo cumple un rol democrático al luchar por los derechos propios y del resto de la sociedad para satisfacer las necesidades de la clase obrera y solucionar las problemáticas de la clase obrera. Pidió más unión latinoamericana y dijo que si Brasil y Argentina se unieran, serían una potencia. Y eso es lo que no quieren las élites políticas y empresariales conservadoras. Bueno, hoy en día es mejor que no se une. Hoy. No. Teniendo un Macri, teniendo un Temer. Exactamente. Él hablaba en cuestiones de pueblo, sí, y en cuestiones económicas. Pero sí, tenés razón en que si se unen Macri y Temer. ¿Que no, ¿se han juntado ya Macri y Temer? Sí. O sea, Temer fue Macri fue el primer
El único, primero y único presidente. Es de temer. Es de temer. Exactamente. Macri fue el único presidente que hizo visita oficial a Brasil. Sí. ¿No? O sea que Temer fue el único presidente que recibió en visita Con toda la oficial. diplomacia que eso acarrea Claro. y todo el circo mediático. Macri, ¿se acuerdan de una foto drástica que saludaba. saludaba a nada? Sí, Bueno, me acuerdo. era para la foto el saludo. Me acuerdo porque era muy buena la foto de él saludando al lado de Temer, pero no se percató que detrás de él había Había sacado otro una foto fotógrafo. y que no había nadie, absolutamente nadie, no estaba saludando a nadie. Maldito Forrest Gump. Ese es el claro ejemplo de el cero acompañamiento que tienen estos dos representantes. Bueno, y efectivamente lo que decía Lula da Silva era, con respecto a lo que vos decís de la industrialización, que, San Pablo es la potencia sudamericana industrial. Sí. Bueno, que si se unieran Argentina con Brasil en temas de industria y de comercio y de más de lo que ya hay, Claro. seríamos una potencia junto con el país vecino brasileño. Y bueno, por eso se está desarmando el Mercosur. Eso es lo que se busca. Divide y reinará. Ustedes no sé si se acuerdan en la secundaria cuando estudiaban el Virreinato Río de la Plata. Sí. Bueno, en concreto, ese tendría que haber sido nuestro país original, ¿no? No estaba incorporado a Brasil porque estaba en manos de los portugueses, pero ustedes imagínense lo que hubiera sido Argentina si fuera un país totalmente soberano, independiente. Digo Argentina, O si fue Paraguay, o si... claro, con todas las riquezas que tiene esa zona, Sí, ¿no? increíble. En minerales. E inclusive a la Argentina sola. Si la Inclusive harían a la producir Argentina como se debe en la Argentina, sería pero inmensa. Sí, totalmente. Y hoy, por ejemplo, se nos oculta información de nuestras riquezas minerales que tenemos, Claro. que sí la tienen las potencias que están interesadas en venir a explotarla. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos enseñaban que teníamos el mapa político y el mapa físico, donde salían esas manchas? ¿Se acuerdan? Sí. Donde decían que acá se explotaba, acá había riqueza en oro, acá había riqueza de plata, acá había riqueza... Pero se difunde más eso. No. O sea, ¿por qué? Totalmente. Y porque hay un interés de que se pierda interés sobre eso. Claro. ¿Ah? Para que nadie después lo reclame. Y el mismo tema también con las Malvinas. Totalmente. O con la Patagonia. Y como lo que decíamos la otra vez, ¿no? Que a partir del 2012 se estableció por ley de que el mapa de la República Argentina tenía que ir a escala. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué? El sector antártico siempre figuraba en un cuadradito chiquitito, así parecía un pedacito de hielo que pertenecía a la Argentina. Y en realidad la escala, el tamaño del territorio antártico argentino, incluido las islas, o sea, todos los archipiélagos, las islas Orcadas, Sandwich, Georgia, Malvinas, el sur, era mucho más grande, casi, te podría decir, el tamaño de la mismísima Argentina, digamos, el territorio continental, ¿no? Entonces, ¿y eso es adrede? No, hay una clara intencionalidad Tal cual. de que uno pierda interés en las cosas que tiene que defender como soberano, como argentino, en nuestro caso como argentino. Bueno, son mensajes que nos van y que se nos van incorporando sin que nosotros nos demos cuenta. Y a la hora de reclamar, salta un Macri diciendo que las Islas Malvinas son deficitarias. ¿Por qué tanto interés teniendo el continente, el país que tenemos, ¿no? Sí. Bueno, y como decimos, Inglaterra lo tiene el interés estando a 14.000 kilómetros. ¿Cómo no lo vamos a tener nosotros? Que estamos Está dentro 300 de nuestra kilómetros. El gran plataforma. problema de Argentina es la oligarquía. Que la cuenten como quieran, pero Totalmente. ese es el gran problema que tenemos. ¿Qué ha sido el Che Guevara con respecto a eso? Ni un tantito así de confianza en la burguesía. Sí. A la derecha. Y es A así. la derecha. Porque le preguntaban por qué llevaba su botella de agua a la conferencia de la ONU. Era así, entonces dice, ¿por qué no reciben? No, dice, yo a la derecha no le tengo ni así de confianza. A la derecha y a Bilardo. Sí, de Aguilar. Con el Gatorade, Bueno, Pablo. Bueno, ustedes saben que tengo un gravísimo problema. ¿Qué? Con No puedo, internet. no puedo entrar a la página de Telegram donde Mirá vos. tenía seleccionado
los puntos, aquí vamos a hablar hoy de las escaleras. Bueno, un día como hoy, Me da muchísima bronca. un día como hoy, No, pero no es el tema de internet. Parece que... Es la página la que no funciona. ¿qué tenemos? Bueno, ¿puedo pasar el número de la quiniela rápido? Bueno, tengo los números de la quiniela. Ah, escucha, Sí. te voy a decir una cosa. Decime. Me dijo mi tía, que es muy quinielera, Sí. que los números de la quiniela se pasan cada 3, o sea, los últimos 3 números. Porque casi nadie Se gana el quinto juega. premio. O sea, deben haber ganado muy pocas veces el premio a los 4 números. Sí. Que es casi imposible pegar a los 4 números. Pero a sus ahí. Igual es una sugerencia. O sea, los 3 últimos. Sí, en vez O sea, en lugar del... 5.327 es el 327. Puede haber un suertudo. Puede haber un Puede saber. haber un suertudo. O sea, no vamos a desmerecer No, el no, suertudo no, ese. totalmente. Por ahí le digamos algo. Bueno, mi tío dice, lo Digamos más algo. importante son los últimos, es muy timbera mi tío. Bueno, Los decía tu más tío que juega las importantes 4 son los- cifras. No, por algo, Bueno, vamos con los números de la quiniela de Córdoba, en este caso, sorteo matutino número 2653. Primer premio, 5327. Creo que es el 27, Pablito. El que le sigue al 26. Muy bien. El peine. El peine. El peine. Mirá vos, Segundo premio, 7955. me gustaría que esté mi tía acá para que nos vaya diciendo los números. Claro, así, Sí. sí. El tercer premio, 9839. Cuarto premio, 8354. Quinto premio, 2152. Y lo respectivo a la quiniela nacional, también sorteo matutino, el mismo número. Primer premio, 7340. ¿Qué es lo que el 40, Pablo? 40, el ¿pero qué 40. lo que? Lo que no tiene Bernardo. No quiero decir nada, no sé lo que es, pero no Cura, quiero decir. el cura, digo. El cura, dice que Bernardo no tiene cura. Bueno. Dice. Segundo premio, 1488. Tercer premio, 4912. Cuarto premio, mirá que un número raro, 0006. Ah, el 6. Por poco no es la gente James Bond. Bueno. Sí. Quinto premio, 8632. Bueno, esos son los premios. Me quedé pensando que a Bernardo le pueden decir iglesia abandonada, porque Ajá. no tiene cura. Iglesia abandonada, te vamos a empezar a decir. Es una linda enfermedad, viejo. Y no dijimos cura de qué. Claro. Claro, exactamente. No, no Amor, se tiene que. amor puede estar. Bueno, no se tiene que malinterpretar. Claro. Bueno, ¿tienen algún otro datito más para...? Íbamos a hablar del plan Belgrano. Pero hay que desarrollarlo. Sí, no, pero no vamos vamos a- sobre la hora. no ¿Cuánto vamos a nos queda, Guille? 4 minutitos. 4 3 y medio, bueno. Bueno, queda pendiente lo del plan Belgrano, que es una cuestión Sí, bastante... mañana lo podemos desarrollar. Mañana lo podemos desarrollar, ¿no? Bueno, hoy nos visitó el presidente italiano. Fue a la Casa Rosada. Ajá. Bueno, lo recibió el presidente Mauricio Macri. El presidente Mauricio Macri mantuvo este lunes en la Casa Rosa una reunión con su par de Italia, Sergio Mattarella. ¿Lo dije bien? Bueno, Probablemente. quien realiza una visita oficial a la Argentina con el propósito de afianzar las relaciones bilaterales. Ahora digo yo, ¿no? ¿Cuándo va a recibir al presidente de Ecuador? ¿Cuándo va a recibir al presidente de Chile? ¿Cuándo va a recibir el presidente de Venezuela? Ya sabemos que no lo va a recibir No, nunca. no, no, no. O de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, ¿no? Me parece que son con los primeros que tenemos que tener buena relación y hacer Sí, pero negocios. ¿sabes lo que pasa? Que en las elecciones él dijo que iba a involucrar a Argentina de vuelta, iba a meter a Argentina de vuelta en el circuito mundial, digamos. Y para eso es necesario que haga toda esta pantomima con gente de afuera que supuestamente es importante, no supuestamente es importante, pero no ¿qué nivel de importancia va a tener para nosotros si en el mismo mercado regional no tenemos diálogo? Diálogo, exactamente. Bueno, la noticia se expande así, esto está sacado de la portada de la Nueva Mañana de Córdoba. Dice, el presidente Mauricio Macri recibió este lunes a su colega de Italia, Sergio Mattarella, en la Casa de Gobierno, una visita
considerada relevante para el gobierno argentino por los acuerdos de cooperación. El encuentro de Macri con Mattarella viene a complementar lo que ocurrió el año último, cuando estuvo en Buenos Aires el primer ministro italiano, Matteo Renzi, ¿se acuerdan? Una de las primeras visitas, que por cambios en la política italiana fue desplazado del cargo. ¿Qué cagada se habrá mandado Renzi, no? Para que lo desplacen. Bueno, que ahora ocupa Paolo Gentiloni, ambos del Partido Democrático. La figura del presidente Mattarella, si bien no tiene el mismo peso político que el premier, implica todo un gesto de Italia a la gestión de Macri. Y el plato fuerte de la visita será sin duda el del Foro Económico Italia-Argentina, que se realizará este lunes en el Palacio San Martín, con la presencia de los empresarios que vienen de Roma. ¿No se van a juntar? Sí. Bueno, Muchachos, ya estamos cerrando, Pablín. sí, bueno. Ya nos estamos yendo. Nos quedan apenas un par de segundos. Tenemos que dejarlo con los chicos de Rock and Gold. Sí, que viene con toda la información deportiva. Así es, vienen cargados por el fin de semana. Le quiero mandar un saludo muy grande al DT de Pretty Football Club. Sí, a mi primo, el remisero, mi primo, me vino a traer a la radio y me va a volver a llevar a mi casa gratis. Así que muchas gracias, primo. Son los que juegan con el Tinto Fútbol Club también, ¿no? Exactamente. Se mezclan ahí. Sí, se hacen el ahí campeón. ya se arma un descontrol. Bueno, nos quedan 10 segundos. y vamos a disfrutar de los últimos días de Bernardo con nosotros, Sí, porque sí, se sí. nos va el compañero, bueno. Una